Buenos días, hermanos. No sé si sabrán que Julio César fue conocido por ser un gran capitán de ejércitos, un capitán que ganaba todas las batallas y se debía a sus estrategias, a que era capaz de ordenar a todo el ejército para que hiciesen lo que él quería en el momento que él quería, de tal manera que nunca se rendía y decía que la gente alucinaba con lo que él era capaz de hacer, enfrentándose a enemigos con menos soldados, con más soldados, daba igual. Igual que en una guerra, se necesita un ejército que esté bien formado. Los cristianos también somos una especie de milicia. Somos soldados de Cristo. Y yo no voy a hablar de todo el texto que hemos leído hoy, pero esto de que me graben es curioso. No voy a hablar de todo el texto que hemos leído, pero sí voy a hacer énfasis en algunas partes. Voy a hacer énfasis en la unidad necesaria que había en el ejército, porque Julio César solo no podía hacer nada. Julio César necesitaba que el ejército obedeciera, que el ejército estuviese unido. Si cada soldado del ejército hacía lo que le daba la gana, no se podía conseguir nada. Por eso es que dicen algunos textos que Cristo, que es la cabeza, daba órdenes al cuerpo, y el cuerpo somos nosotros, miembros, no separados, no el ojo por su lado y el oído por su lado, sino cada uno como un conjunto. Porque un cerebro, si no tiene un cuerpo unido al que darle órdenes, no puede hacer nada. Pues voy a hacer sobre todo énfasis en la lectura de los Efesios. Pablo, en los Efesios, cuando está escribiéndoles, empieza dándoles una pequeña introducción más teórica, más doctrinal, hablándoles de la gracia, porque habéis sido salvos por gracia, hablándoles de la salvación, de la cruz, de cómo habíamos sido redimidos, cómo los gentiles habían sido unidos al cuerpo también. Y entonces llega un punto en el que, antes de lo que hemos leído, dice, y por todo esto, me pongo de rodillas ante Dios y les oro, le pido que sea capaz de hacerles entender las maravillas que tienen ante ustedes. Y Pablo llega a un punto en el que no tiene palabras para describir eso. Y tiene que empezar a decir, bueno, vamos a darles ejemplos. Y empieza a hablar de la unidad. Después de esa oración que hace escrita, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y da 4 características de los cristianos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo soldado tenía unas instrucciones, todo soldado tenía una formación. Y los cristianos también tenemos una formación, tenemos unas características que debemos demostrar como hijos de la luz, como va a decir más adelante. Humildad. La palabra humildad para esa época era horrible, era una palabra que era fea porque significaba que eras pobre, que eras algo que nadie quería, algo humilde, nadie quería. Fue el cristianismo, fue Pablo, entre otros, el que hizo que esta palabra se convirtiese en una virtud. El ser humilde implicaba que nos dábamos cuenta de que somos criaturas de Dios, de que somos inferiores. Cuando nosotros nos comparamos entre nosotros, yo con compañeros míos de clase puedo decir, pues yo soy mejor que él en no sé qué, y me siento orgulloso. Pero Pablo dice, no, humildad. Vamos a compararnos con Cristo y vamos a ver que somos siempre inferiores. Y que nuestra meta va a ser llegar a ese sumum, a esa meta que para nosotros es imposible. La humildad sería algo así como el conocernos a nosotros mismos, dándonos cuenta de que somos inferiores a la comparación con Jesús. Sobre todo si tenemos en cuenta las demandas que Dios tiene de nosotros. Porque las demandas que Dios tiene, cuando las miramos desde un punto de vista humano, son imposibles. El llegar a la medida de Cristo, eso para nosotros es imposible. Y eso es lo que habla Pablo de la humildad. Luego habla de la amabilidad o la mansedumbre. Que si acaba de hablar del hecho de que seamos humildes, como Cristo lo había sido, cuando dice a los filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios, sino que se hizo hombre y no le importó. Pues esa misma humildad ahora va a decir, sean mansos, y es la contraposición que tienen cuando vemos a Jesús mismo, que dice por un lado que entró en el templo y se enfadó y tiró las mesas, y por otro lado vemos un Jesús que está siendo crucificado, un Jesús
que le están insultando y que simplemente se calla, que se enmudeció. El mismo Jesús, es esa comparación, es la mansedumbre, vendría a ser algo así como el indignarse cuando tenemos que indignarnos, ¿no? El ser capaces de controlar nuestras pasiones para que cuando vemos una injusticia, algo que Dios no ve bien, seamos capaces de decir, no, esto no está bien. Seamos capaces de enfadarnos, de molestarnos porque eso es injusto, pero no cuando esas injusticias son con nosotros. Jesús llegó al templo y vio que se había convertido en un mercado y se enfadó, pero cuando estaban haciendo la mayor de las injusticias, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban injustamente, le estaban diciendo que era culpable de algo que no lo era, ahí simplemente se cayó, supo controlar. Y es lo que Pablo dice cuando nos invita a ser mansos. Luego habla de la paciencia. La paciencia del cristiano es la paciencia que nunca cede. La paciencia en la cual no importa que estemos perdiendo o que pensemos nosotros que estemos perdiendo, porque sabemos que si seguimos adelante, que si seguimos luchando a pesar de los problemas, a pesar de que nos vengan enfermedades, de que vengan cosas que nosotros nos sentimos mal, sabemos que hay un premio detrás de todo eso. Sabemos que si seguimos en la carrera llegaremos a la meta y en esa meta obtendremos el premio. Pablo habla de esa paciencia en la cual hay un texto en Lucas, voy a leerlo porque me gusta mucho, que transmite la paciencia. Lucas 23. Lucas 23. Voy a leer primero el 35 y luego el 34. El 35, Lucas 23, 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y en el 34, justo antes, Jesús acaba de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es esa paciencia, la paciencia de Jesús tenía el poder para bajar de la cruz. Jesús tenía todo a su favor. Si él hubiese querido, si él hubiese dicho, pues que mi Padre mande ángeles, lo podría haber hecho, porque era Dios. Pero la paciencia, esa paciencia que sigue manteniendo Dios, por la cual todavía no ha llegado el fin del mundo, esa paciencia que tiene Dios de voy a esperar a que más de mis criaturas se conviertan en hijos míos, es esa paciencia. Y la cuarta de las características del cristiano a las que hace alusión Pablo es el amor. Con paciencia los unos a los otros, en amor. Y este amor era un amor tan grande que otra vez se tuvieron que volver a inventar una palabra. O sea, la palabra que usa aquí Pablo es la palabra del ágape. El amor que se definiría en 1 Corintios 13, cuando dice que es un amor benigno, sufrido, que no le gustan las injusticias, que no miente, que se goza de la verdad. Es todo ese amor. Es un amor que no es solo emocional. Cuando tú hablas, yo estoy haciendo prácticas ahora con niños y con adolescentes en un instituto, y cuando les hablas del amor, hace poco hicimos una práctica hablando de las relaciones amorosas, y es un amor que es tan emocional de ahora le quiero, ahora no le quiero. No, es un amor de voluntad, un amor que ama a pesar de. Ese es el amor que tiene que tener el cristiano. No el amor de, bueno, si tú no haces algo bien hacia mí, pues yo no te quiero. No, es un amor de, te amo a pesar de lo que me hagas tú a mí. Porque mi amor no va en condición de lo que tú hagas, sino que mi amor nace de otra fuente mayor. Podemos tener dos fuentes para que nazca el amor. La fuente de lo que me hagas tú a mí o la fuente de Dios. El amor que nace de la fuente de Dios. Ese amor es incomparable, ese amor es infinito. Es que nosotros no lo podemos entender y aun cuando lo describen, no lo entendemos del todo y nos cuesta. Pero es una de las cosas que dice Pablo que tenemos que tener. Y estas 4 características que acaba de dar, la humildad, la amabilidad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, estas características, dices que todas juntas van a llevar a una cosa, la relación, la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cada una de estas características que acaban de dar tienen una cosa en común, y es que todas dependen de que seamos capaces de negar nuestro propio yo. Seamos capaces de decir, bueno, yo no soy lo importante, sino la otra persona es la importante. Al igual que hizo Cristo.
diciendo yo, pase de mí de esta copa. Pero él sabía que lo importante no era eso, que él había venido para una misión superior, una misión donde nos salvaba a todos nosotros y que solo él podía hacerlo. Pablo, tras hablar de estas virtudes, de decir cómo deberían ser los cristianos, sienta las bases de lo que vendría a ser la unidad y hace énfasis en el hecho de el uno. Y da 7 características, 7 fundamentos. Habla de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Son 7 cosas en las que va diciendo hay solo esto, uno, no más. Dice, hay un solo cuerpo, porque si hay una cabeza solo puede haber un cuerpo, y aunque seamos muchos miembros, como decía en 1 Corintios 12, todos estamos unidos en un solo cuerpo, que obedecen a una sola cabeza. Porque un cerebro, como decía al principio, un cerebro solo puede dar órdenes a un cuerpo que está unido. Y es lo que está diciendo, solo hay un cuerpo, no hay 2, no hay 3, no hay distintos, no, hay solo uno. Y luego dice, un solo espíritu, igual que el cuerpo necesita un montón de cosas. La palabra espíritu se puede traducir también como aliento, es la misma palabra que se usa para el aliento. Un cuerpo sin aliento no puede vivir, igual que una iglesia que no tiene al Espíritu Santo no puede seguir adelante, no puede vivir, no pertenece a la iglesia. O sea, una iglesia local que diga que tiene al Espíritu Santo, pero no lo tiene, realmente algo está fallando. Entonces dice, solo hay un espíritu y ese espíritu es el que tiene que morar en la iglesia. Una sola esperanza de vuestra vocación. Cuando somos cristianos, cuando decimos que somos cristianos y creemos en Cristo como nuestro Salvador, es algo parecido a lo que hacían los romanos que iban ante el emperador y le decían, pues te voy a obedecer solo a ti. O lo que hacen los militares, yo no lo hice porque no me cogió la edad, pero creo que se hace algo así como jurar bandera, que es voy a ser fiel. Pues lo mismo está diciendo, hay solo una esperanza de nuestra vocación, hemos sido llamados a esto y hemos jurado la bandera de Cristo. La esperanza que nos anhela es una meta, todos tenemos una misma meta, todos hemos dicho que sí a un mismo Señor. Y a veces podemos tener discrepancias entre nosotros. Podemos decir, bueno, pues yo creo esto. Hay ciertas cosas en las que no estamos del todo de acuerdo. Pero si algo define a los cristianos es que todos tenemos una misma meta. Todos estamos rendidos ante un mismo Señor. No describimos el amor de Dios de una misma manera. Porque si cada uno da una definición de lo que Dios ha hecho en su vida, será diferente. Pero la meta a la que todos debemos ir, esa solo hay una sola esperanza de nuestra vocación. Un solo Señor, no hay 2 señores, no podemos servir a 2 señores. Y esto Pablo es tajante con esto. O sea, no, la palabra que usa aquí además se usa de 2 maneras. La de amo, el hecho de que haya un amo frente a un esclavo. O sea, Dios es el único amo. Y además lo es, como dirían otros textos, porque nos ha comprado por precio y no barato. Porque la vida de Jesús no fue barata. Y la otra vertiente de esta palabra nos habla de un servicio. No solo es el hecho de ser esclavos y un amo, no, que además es un servicio que nosotros damos. Él es un Señor, pero no un Señor que nos da con látigo, sino un Señor amoroso. Es la intención de lo que quiere decir Pablo, pero solo hay uno. Y a ese es al que debemos rendirle gloria. Una sola fe. En este sentido no se habla de credo, no es un solo credo. Porque en ese momento no está usando esa palabra, dice que es solo una fe. Todos, como decía antes, podemos definir ciertas cosas en las que a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, pero siempre van a haber unas bases que sean comunes, unas bases que no podemos ignorar, unas bases que son así, que Cristo murió por nosotros y que todo aquel que quiera ser salvo debe creer en Él y debe de rendirse ante Él y decirle, jurar bandera y decirle, creo en ti, creo que me has salvado, creo que soy inferior a ti. Y que lo que tú has hecho es muy superior a lo que yo pueda hacer en mi vida nunca. Y en base a eso, en base a todo eso, luego ya podemos discutir cosas que a lo mejor son más pequeñas. Pero esa es la cosa importante, que las bases de la fe estén sanas, que las bases de la fe estén correctas. Porque si la base es el fundamento de la iglesia no está bien, nada que se construya encima puede estar bien. Es como la casa que se construye en arena. Un solo bautismo. Igual que los romanos pues juraban bandera, los cristianos tenían que hacer esa confesión pública. Esa confesión de fe normalmente, en esa época se hacía entre adultos.
era algo que estaba pensado para los adultos que decían al mundo, mira, yo soy de Cristo. Y es lo que habla de un bautismo, no en general se refiere a eso, al hecho de que nosotros confesemos ante el mundo que somos cristianos, que hemos creído en Cristo, que le amamos y que le obedecemos, aunque el mundo nos rechace por ello. Y por último, y ya es como que Pablo llega al colofón de todo y ya yo creo que no puede parar de escribir y dice, y un solo Dios. Y empieza a describir a Dios porque como que no puede, dice, Padre de todos, por encima de todos, detrás de todos y en todas las cosas. Habla de un Padre, un solo Dios que es Padre. Lo mejor del cristianismo, el gran secreto del amor de Dios es que no es solo juez, no es solo rey, es Padre. Es amor. Habla del amor de Dios por encima de todas las cosas. Él lo ve todo y lo guarda todo, está detrás de todo, porque Él tiene una providencia para cada cosa que sucede en nuestras vidas. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida y no permite que nuestro pie caiga en el resbaladero. Y si por alguna razón lo permite, nos saca. Es eso lo que está diciendo. Y por encima de todas las cosas, Él puede, como no está, cuando Jesús estuvo en esta tierra, solo podía estar en un sitio a la vez, porque era en carne. Cuando ya pudo subir, cuando ya ascendió en gloria, puede verlo todo como una sola unidad, algo que nosotros no podemos comprender. Pero es que encima dice que lo llena todo en todas las cosas. Es un Dios que está en todas las cosas. Es como cuando Carmen estaba orando antes. Decía, Padre, llénanos, llena este lugar. Porque Dios llena todas las cosas. Y está en todas las cosas. Pablo ahora va a empezar a decir que, claro, ya ha descrito a los cristianos, ha hablado de la base de la unidad que él está hablando. Y dice que Jesús cuando ascendió, dio dones. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo bueno que pueda haber en nuestra vida, es porque Dios nos lo ha dado a nosotros. No porque nazca en un principio de nosotros, porque éramos pecadores y nada bueno podía haber en nosotros. Simplemente Dios, de su gracia, decidió darnos dones. Y no me voy a parar mucho en este punto porque empieza a hablar de la jerarquía, más que de jerarquía, la constitución de la iglesia con miembros compuestos, que también en 1 Corintios 12 hablaba, de que hizo apóstoles, habían ciertas profesiones, vamos a decirle, en la iglesia que requerían de un puesto en concreto. Había apóstoles que se encargaban de unas cosas, profetas que se encargaban de otras, evangelistas que se encargaban de otras. Todos en conjunto tenían unas funciones. Yo me voy a parar un poco más en cuando habla de los pastores y maestros, porque los apóstoles, los profetas y los evangelistas eran tres profesiones en las cuales eran bastante ambulantes, porque los evangelistas tenían que ir a hablar del evangelio. Los profetas pues iban porque tenían que profetizar las verdades de Dios, lo que Dios quería transmitir a la iglesia. Y los apóstoles pues estaban de un lado para otro también, fundando iglesias, en distintas cosas. Mientras que los pastores y los maestros estaban dentro de la iglesia y tenían una misión en concreto, y era que la iglesia creciera. Tenían que explicar la doctrina. Pensemos que en esta época no tenían la Biblia. Los maestros, los pastores se encargaban de que todas las ovejas de su rebaño estuvieran bien alimentadas, estuvieran cuidadas. Si alguna se iba de la iglesia, ellos iban detrás y si tenían que dar su vida, daban su vida. Era la idea del buen pastor, el pastor que cuida a las ovejas. Los maestros, los objetivos que tenían todos estos responsables de las iglesias era la de hacer que los miembros estuvieran bien equipados. Y cuando dice equipados se refiere a la cirugía de que todo esté en su sitio. Cada hueso en su lugar. La mano donde va la mano, la oreja donde va la oreja. Todo en un mismo sitio. Si cada cosa no estaba en su sitio, claro, el problema era que los que estaban dirigiendo, los maestros, los pastores, no estaban haciendo bien su función. Requerían de paciencia, de todas las características que ha ido nombrando antes para poder hacer esto bien, hacerlo con amor, es algo que va
más allá, porque Pablo no está diciendo, bueno, son teólogos, los maestros son teólogos, que simplemente se suben aquí y dan la doctrina. No, habla de personas prácticas, incluso usa el término diácono, la diaconía, habla ese término. Habla de personas que son capaces de ponerse las botas e ir al barro, personas que no les importa hacer eso por amor de Cristo, que se encargan de que los miembros de una congregación, de la iglesia, llegaran a la unidad perfecta, llegaran a su pleno desarrollo, se fueran desarrollando. No tenían que buscar problemas, no tenían que crear problemas, sino que tenían que solucionarlos. No tenían que buscar el destruir las relaciones, sino el de unir a los miembros. Porque al final la idea era de que todas esas profesiones juntas, todos esos dones que Dios había dado, fueran para que la iglesia siguiera creciendo, se fuera perfeccionando, que los miembros alcanzasen la altura de Cristo, la plenitud de Cristo. Y la finalidad de todo lo que Pablo va a ir diciendo, dice en los versículos 14 en adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo mismo que decía al principio, de la paciencia los unos a los otros en amor, lo vuelve a repetir al final, cuando dice, recibe su crecimiento para edificarse en amor. La idea que está dando Pablo es una edificación continua, tal vez un poco lenta, pero que estaba perfectamente planeada por Dios, para que cada miembro en su sitio, sin que tengamos que pelearnos por quién hace una cosa o quién hace otra, sino que cada uno concertados como un engranaje para que funcione un reloj, pues esa idea es la que Pablo va a ir siguiendo y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que cuando venga alguien seamos capaces de estar preparados para decir, pues sí, en esto tienes razón, o no, en esto te estás equivocando, para que tengamos nuestras bases bien, para que el fundamento de nuestra fe esté sobre la roca, y no sobre cualquier cosa, para que no fluctuemos y hoy sí, mañana no, firme. Y Pablo hace la referencia que pueden haber personas en la iglesia que engañan. Además, dice que es como que engañan como quien juega a los dados. Y tenemos que tener cuidado si en algún momento en nuestra iglesia hay personas que puedan hacer esto. Tenemos que estar seguros de qué es lo que creemos. Y eso solo lo podemos hacer si cada día leemos las Escrituras, si cada vez nos acercamos más a Dios, si oramos, si mantenemos una relación personal con Dios. Solo de esa manera podemos seguir creciendo, de tal manera que cuando nos enseñen el billete falso, nosotros nos demos cuenta de que es un billete falso. Las máquinas, cuando vamos a un Mercadona y pasan el dinero, el billete, por la máquina de ver si es falso o no es falso, la máquina no está registrada para reconocer todos los billetes falsos. La máquina solo sabe reconocer el billete verdadero. Y cuando no reconoce el billete verdadero, dice, pues es falso. Lo mismo nosotros. No tenemos que conocer todas las sectas, todas las creencias que hay por ahí. Con conocer la que es la verdadera, nos basta y nos sobra. No necesitamos más, sino saber qué es lo que tenemos aquí delante. Y ya, para ir finalizando, Pablo en lo que termina diciendo es todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La idea no es que la mano derecha va por su lado, la mano izquierda va por la otra, el pie hace lo que le da gana. No. Todas las coyunturas, todas las uniones dentro de la iglesia se ayudan unas a otras, según la actividad propia de cada miembro. Yo en la iglesia tendré unas funciones, Gregorio tendrá otras. Y yo no puedo meterme en lo que hace Gregorio. A lo mejor puedo intentar ayudarle, pero no es lo que yo debo hacer. Dios nos ha puesto a cada uno en la iglesia una tarea y es la que debemos hacer. ¿Animarnos unos a otros? Sí. Pero no pelearnos por quién hace unas cosas o quién hace otras, porque eso solo crea divisiones. Eso solo crea que nos sentemos mal unos con otros. Y si estamos mal unos con otros aquí dentro de la iglesia,
¿Qué dirá el mundo que nos ve fuera? Si nosotros mismos no somos capaces de mantener la unidad, ¿qué dirán cuando nos vean fuera? Cuando vean, bueno, o sea, fíjate antiguamente cómo los cristianos estaban unidos, que se mataban unos por otros. Y ahora que discuten, ahora que se dividen, que vete tú a saber cuántas clases de protestantes hay, cuántas clases de cristianos, cuántas clases de evangélicos, que están todo el día separándose, que solo saben discutir. Eso no es de Dios, eso solo puede ser de Satanás. Eso solo pueden ser las artimañas del enemigo para que el mundo no crea en Cristo, para que el mundo piense que la iglesia ya está destruida y que es simplemente pues un grupo de gente que se reúne para quedar, que hacen cosas guays. No. Cristo murió por esto. Cristo murió por esta unidad. Cristo murió para que cada uno de los que estamos aquí seamos salvos, para que todo el que crea en Él no se pierda. Y cuando no nos perdemos y entramos a la familia de la fe, unidos unos con otros, entonces, solo entonces, podemos seguir en unidad hacia la meta de la que hablaba Pablo. Seguir creciendo cada día un poco más. Y hermanos, yo oro para que el Señor nos permita seguir creciendo cada día en unidad. Y no significa que siempre tengamos que vernos en la iglesia, no significa, no. No sabemos dónde se veían siempre los cristianos, a lo mejor. A veces eran casas, a veces... Eso daba igual. La idea es que si yo te veo por la calle, sé que eres mi hermano. Y eso es lo que Cristo quería. Una familia no solo de la puerta para adentro, sino una familia de la puerta para afuera. Dentro a lo mejor nos podemos llevar mejor, nos podemos llevar peor. Somos humanos, pero el amor de Cristo siempre tiene que estar. Te tengo que amar porque Cristo me amó a mí y yo quiero seguir su ejemplo. Entonces yo oro para que cada uno de nosotros podamos entender cuál fue el precio que pagó Cristo, para que hoy podamos estar juntos aquí, sentados cada uno de nosotros, cada uno con sus funciones, podamos estar aquí unidos. Amén.